Muy bien. ¿Qué le parece si saca su Biblia y se va al capítulo 10? Capítulo 10 de la epístola o la carta a los Hebreos. Se va a los Hebreos capítulo 10 y vamos a estar viendo en esta tarde del verso 19 al verso 25. Capítulo 10, verso 19 al 25. Y si es posible para usted ponerse de pie, lo voy a invitar que lo haga, así podemos leer juntos, ¿ok? Si no tiene una Biblia, ahí lo sugiere, le pueden pasar una para que pueda leer junto con nosotros. Pero la Biblia, la palabra de Dios dice así: así que, hermanos, teniendo plena confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, es decir, su cuerpo, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Retengamos firme la confesión de la esperanza, sin vacilación, porque fiel es el que lo ha prometido. Considerémonos los unos a los otros para estimularnos al amor y a las obras buenas. No dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Más bien, exhortémonos, y con mayor razón cuando veamos que el día se acerca. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que ahora tú nos hables a través de tu palabra, que podamos entender y aplicarla para que crezcamos en el conocimiento de tu palabra, de tu amor y gracia, y que la esperanza que tenemos en ti, Señor, la seguridad de tu venida, nos mantenga firmes en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede tomar asiento. No sé si usted se da cuenta, pero muchas veces cuando alguien nos dice algo, nos comenta algo, quizá nos cuentan algún problema, quizá alguna situación, nos enteramos, la mayoría de las veces las personas quieren una respuesta, ¿verdad que sí? Quizá no una solución, pero una respuesta. Wow, excepto si son mujeres, no quieren ni una respuesta ni una solución, nomás quieren que diga que sí, ¿verdad? No es cierto, ¿ok? Pero siempre tenemos que tener una respuesta o tenemos que responder a algo, ¿verdad que sí? Tiene que haber un resultado, podemos decirlo de esa manera. Usted va a la escuela y aprende algo y lo está buscando cómo aplicarlo. Algo, ¿verdad que sí? En su trabajo siempre tiene que haber una respuesta, una manera de cómo va a responder o qué es lo que va a hacer con lo que ya sabe, con lo que ya aprendió. ¿Está de acuerdo conmigo? Incluso nuestro Señor Jesucristo hizo lo mismo después de que había estado ministrando a la gente en los evangelios. Dice que estaba con sus discípulos y les preguntó primero que nada: ¿quién dice la gente que soy yo? Y los discípulos le dieron varias respuestas. Pero después nuestro Señor Jesucristo lo cambió, lo hizo de una manera personal y les dijo: ¿y quién dicen ustedes que soy yo? Y yo creo que en este pasaje nos ayuda a llegar a ese punto o a esa decisión, y por eso lo llamamos ¿qué dices? Porque ya hemos estado viendo 10 capítulos de instrucción en la cual dice que Él es superior a los ángeles, Él es mayor que Moisés, Él es mayor que cualquier sacrificio, Él es superior a todo. Y nos da todas esas instrucciones, y el escritor llega a este punto en el cual tenemos que tener una respuesta. Tenemos que responder a lo que ya hemos estado escuchando. Tenemos que responder a las cosas que Él nos ha estado diciendo. Y déjeme decirle, hay solamente dos respuestas que puede haber en una persona cuando escucha el evangelio. La primera es que cuando escucha las buenas nuevas de salvación a través de Cristo Jesús, esta persona intelectualmente entiende, en su corazón acepta a Jesús y empieza a seguirlo a Él, ¿verdad que sí? Empieza a haber una transformación en su vida y dice: ok, yo voy a continuar, voy a aplicar todo esto. O dice: lo veo, lo sé, lo entiendo, pero no voy a hacer nada al respecto. Voy a continuar viviendo mi vida como yo quiera. Y esta tarde vamos a ver esa respuesta
positiva que puede haber en lo que hemos aprendido. Y si es posible, la semana que entra vamos a ver la manera negativa en lo cual usted y yo respondemos o podemos responder si es que no tomamos, ¿verdad que sí? La decisión correcta de decir, bueno, después que nos preguntan, ¿qué dices tú con todo lo que ya sabes? No es la primera vez que el escritor lo hace. En el capítulo 4, en el capítulo 5, en el capítulo 6, nos dio esos retos en los cuales, ¿qué vas a hacer ahora? Cuando dice, y ahora teniendo conocimiento, ¿qué es lo que vas a hacer de lo que ya sabes ahora? Y cuando dice, y te sabiendo estas cosas, es bueno que las sepamos para no desviarnos, para que nos lleven al arrepentimiento. Así usted y yo tenemos que entender que ¿qué es lo que tenemos que responder? ¿O cómo es que vamos a responder a las cosas que Él ya nos ha dicho? A lo que usted sabe, si Jesús es superior, porque eso le estaba hablando a los judíos de sus tiempos. Estaban escuchando el mensaje y a ellos les está diciendo, hey, Jesús es superior a sus sacrificios, Jesús es superior a Moisés, a los profetas, a los ángeles. ¿Qué es lo que van a hacer ahora? Y a nosotros nos dice lo mismo. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora que ya sabemos que Jesús es todo lo que necesitamos? Y yo creo que en la manera en cómo respondemos de manera positiva nos lleva a crecer y a actuar en tres cosas que son en nuestra fe, en nuestra esperanza y en el amor que tenemos. En nuestra fe nos ayuda a entender que es la obra de Jesús. En nuestra esperanza es saber que esperamos en lo que Él dice. Y en el amor es que Dios nos da ese amor que necesitamos para uno con el otro. Porque la verdad que lo necesitamos, ¿verdad que sí? Porque sin el amor de Cristo Jesús, ni usted ni yo nos aguantaríamos uno al otro, ¿verdad que no? Los esposos dicen, y la esposa dice, es así, ¿verdad? Si no tenemos eso, pero comienza primero que nada, ¿sabe? Con la fe que tenemos en esto, en lo que Jesús hizo. Por eso, vea que comienza diciéndonos, así que, y esta expresión es bien importante, ¿por qué? Porque cuando están estas palabras, así que, nos lleva a lo que dijo anteriormente. Así que ya escuchaste lo que dijo. Así es que ya sabes lo que tienes que hacer. ¿Qué vas a hacer ahora? Dice, ¿no? Así que comienza y dice en el verso 19, así que tenemos plena confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús. Es ahí donde comienza la primera respuesta que hacemos cuando ya sabemos todo lo que está haciendo. En los versos 19, 20 y 21 vamos a ver que completan esto. Pero es interesante cómo les dice a los judíos. Así que ya saben que tenemos que acercarnos, dice, tenemos que acercarnos y entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús. Déjeme decirle algo. Culturalmente, históricamente, para los judíos era algo imposible de comprender. Porque como hemos estado estudiando, los judíos entendían la estructura del templo. Estaba el patio de los gentiles, estaba el atrio donde sacrificaban, estaba el lugar santo, estaba el lugar santísimo. En los lugares donde entraba toda la gente, y luego después estaba en lugares donde entraban solo los judíos, después estaba el lugar donde estaban solamente los sacerdotes con los sacrificios, y luego estaba el lugar santísimo, donde no entraba nadie más que solamente una vez al año el sumo sacerdote. Y viene el escritor y les dice, así que por todo lo que ya les he estado diciendo, tenemos plena confianza. Cuando los sumos sacerdotes, cuando los judíos se acercaban en ese tiempo a hacer sus sacrificios, se acercaban con temor. Porque si su sacrificio no era aceptado, ¿qué es lo que pasaba? Se morían. ¿Se imagina si pasara eso hoy en día? Vamos a cantar esta canción y el que no levante sus manos con un corazón limpio va a caer fulminado. Algunos estaríamos. ¿Verdad que sí? Pero ahora dice,
ahora venimos, dice, de plena confianza. Y vea que no es nomás, dice, venimos con confianza. ¿Alguna vez ha visto a una persona que entra a un lugar con plena confianza? Supongamos algún amigo de su familia. Usted tiene o conoce esas personas que llegan a cualquier lugar y entran, ¿verdad? Y se quitan los zapatos, abren el refrigerador y se quedan a dormir ahí, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Porque hay esa plena confianza, ¿verdad? De que nadie les va a decir nada, que están en un lugar de completa aceptación. Pero esto, vea que solamente dice, viene como, dice, por la sangre de Jesús. O sea que tenemos que tener esa plena confianza, la fe bien puesta en que, ¿sabes qué? Por lo que hizo Jesús, yo puedo entrar aquí. Es una expansión, podemos decir, es una extensión de lo que ya dijo en el capítulo 4, que podemos acercarnos confiadamente al trono de su gracia para recibir misericordia. Porque tenemos ese sumo sacerdote que es, y no, que en todo fue tentado y que por eso se compadece de nuestras debilidades, aunque él no pecó en nada. Entonces, dice, con esa plena confianza venimos. Yo no sé si usted pueda imaginarse eso. El que usted y yo tenemos acceso al Dios del universo. Que podemos acercarnos sin ningún temor, pero vea que sí hay una condición que dice solamente a través de la sangre de Jesús. O sea, por fe usted se tiene que apropiar del sacrificio de Jesús, de que Él es el sacrificio perfecto, de que ya no necesita hacer usted nada más. Nada más. Y viene y se acerca confiadamente. La mayoría de nosotros hemos experimentado el no acercarnos confiadamente a algún lugar o a alguna persona, ¿verdad que sí? Lo puede ver muchas veces en los niños, cuando se acercan a un adulto, ¿verdad que sí? Que le tienen temor, quizá al papá, quizá a la mamá, o cualquier otra persona, pero se acercan, ¿verdad que sí? Y no saben cómo actuar, o quizá usted y yo lo hemos hecho. Quizá usted conoce a alguien famoso, ¿verdad? Que si alguien quizá que está en algún nivel en el cual usted se acerca y no sabe cómo actuar, no sabe qué hacer. En cambio, cuando se acerca a Dios, dice, hey, si tú tienes esa fe en el sacrificio de Jesús, te acercas con una plena confianza. ¿Por qué dice que podemos acercarnos confiadamente en eso? Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. El velo que había, que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Algunos historiadores dicen que era alrededor de 13 pulgadas, de 30 centímetros de grueso. Necesitaban un montón de gente para moverlo de un lugar a otro, ¿sabe? ¿Puede usted imaginarse eso? Y cuando estaba nuestro Señor Jesús en la cruz y dijo, consumado es, el velo se rompió y ahora eso nos da acceso. Dice, por medio del sacrificio ya no hay nada que nos detenga. Algunos de nosotros tenemos una idea errónea de Dios. Pensamos que Dios es un ser, ¿verdad? Que está ahí en el cosmos, que no se interesa por nosotros. O que quizá tenemos que hacer una cita con Él, ¿verdad que sí? Yo tengo un amigo, antes él siempre había pastoreado iglesias pequeñas y hace un par de años lo invitaron a que fuera asistente de una iglesia en Washington. Es grande esa iglesia. Y cada que lo encontraba en conferencias hablábamos y le decía, hey, ¿cuándo vamos a hablar? Y la última vez que lo vi, le estaba hablando con él, hey, Daniel, ¿cuándo vamos a volver a hablar? Me dice, tienes que hablar con mi secretaria, ¿no? Para hacer una cita. Le digo, ya se te subió, ¿no? Y se quedó, dice, tienes razón, ya se me subió.
Y a veces pensamos que Dios es así, ¿sabe? Que Dios, a ver si tiene tiempo para mí. Dios siempre tiene tiempo. Dios siempre está dispuesto. Dios siempre quiere escucharlo. ¿Por qué dice? Porque está abierto el velo. Es como algunas personas dicen, Dios tiene la póliza de la puerta abierta. Siempre está dispuesto para que usted entre a la hora que usted quiera. ¿Por qué? Porque dice, a través de un camino nuevo. Es interesante porque el camino antiguo, o mejor dicho, la manera antigua que los judíos se acercaban era por medio de los sacrificios. Y dice, no, este es un camino nuevo y vivo que Él nos abrió. No es algo que ya hizo Jesús y ya se acabó. Ya. No, es algo que dice, es un camino nuevo, vivo, o sea, siempre está constante. No es algo que va a pasar de moda, como muchas veces, ¿verdad que sí? Hoy en día, usted se da cuenta cada cosa que pasa de moda, ¿verdad que sí? Sale un juguete, ¿y qué es lo que pasa? Un año ni siquiera lo puede encontrar en las jugueterías, ¿verdad que sí? Y después que venden 20 millones de ese artículo, ya todo el mundo lo tiene y ya. Después ni siquiera se puede deshacer de ellos, ¿verdad que sí? Yo recuerdo hace años cuando salieron esos famosos asientos de Elmo, que se sentaban los niños y hablaba el asiento. ¿Verdad que sí? Cuando la gente los quería comprar en ningún lugar había. Hoy en día nadie los quiere comprar. Son unas cosas horribles, ¿verdad que sí? No nada más eso, pero otras cosas, dése cuenta. Constantemente pasan de moda. Incluso yo lo pude ver conmigo hace poco. ¿Se acuerdan esas cosas que salieron que le daban vuelta? No recuerdo cómo se llaman. Spinners, ¿verdad que sí? Que los detienen. Y eso es para la gente que tiene, ¿cómo se llama? ADD, ¿ok? Tiene un poco de... Para eso los usaron, ¿sabe? Para los niños que no podían concentrarse. Que su atención es muy corta cuando están en la escuela. Wow, alguien lo sacó y ahora todo el mundo, ¿verdad que sí? Niños y adultos. Pero me descubrí algo. Todos tienen ADD. Todos tienen deficiencia, ¿verdad que sí? De atención. Le digo porque yo también estuve jugando con eso, ¿ok? Eso fue hace unos meses. Hoy en día ya no veo a nadie que anda con eso, ¿verdad que no? No se preocupen, en unos meses va a salir otra cosa. La ropa, ¿no es lo mismo? ¿Se acuerda cuando hace recién unos 5 años la gente veía la ropa de los 80s y se reían de cómo se vestían antes? Y ahora cómo se está empezando a vestir la gente. Igual, ¿verdad que sí? Y es un ciclo en el cual constantemente, pero dice, este es un camino vivo. Es algo que no va a pasar de moda, es algo que siempre va a estar constante. Por eso podemos acercarnos, dice, confiadamente a este lugar. ¿Cómo? Porque dice, porque nos abrió el velo por medio de su cuerpo. Es interesante, ¿no cree? Dice, para que el velo pudiera abrirse, Él tenía que entregar su cuerpo. Y hablamos de eso, de que si alguien quería ser o si se necesitaba que un testamento fuera activo, el testador, la persona que dejaba el testamento tenía que morir. ¿Sí? Si usted hace un testamento, usted se tiene que morir. No le diga a sus hijos cuánto les va a dejar porque ellos van a apurar el asunto, ¿ok? Pero póngase a pensar. Dice, Jesucristo por medio de su cuerpo nos ha abierto este nuevo camino y ha hecho activo el testamento que necesitábamos. Pero todo eso viene por fe, ¿sabe? Esa fe que tenemos en confiar de que lo que Dios hizo a través, de su Hijo Jesucristo, podemos venir confiadamente. ¿Cómo es que solamente por fe? Bueno, sabe que en Mateo 7 hay una ilustración perfecta de esto.
En el capítulo 7, en los versos 21 al 23, Jesús da una ilustración en la cual dice que llegaron unas personas y tocaron a la puerta, ¿verdad? Y le dijeron, hey, Señor, Señor, queremos entrar porque hemos hecho cosas maravillosas por ti. Hemos hecho milagros. Y Jesús les dijo, fuera de aquí, yo no los conozco. Y le digo esto porque hoy en día hay muchas personas que piensan que nada más pueden acercarse a Dios, pero hay un requisito, dice, es por medio de la fe en el sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo. Y quizá usted puede decir, bueno, entonces eso suena como que es algo solamente exclusivo. Wow, es exclusivo, es verdad, es exclusivo para todo aquel que acepte a Jesús. Ahora, ¿quién puede aceptar a Jesús? Todo el que quiera. ¿Sí? No tiene algo que diga, tiene que cumplir ciertos requisitos para que pueda tener esta fe y pueda acercarse a Jesús. No, ¿sabe? Usted puede hacerlo, yo puedo hacerlo. Si usted decide aceptar a Jesús, entonces usted dice, ok, ahora puedo hacerlo. ¿Por qué? Porque Efesios 2:4 dice que Dios, que es rico en misericordia, nos amó y con su gran amor, dice, nos ha hecho vivos o nos ha dado vida de nuevo en Cristo Jesús. Usted y yo estábamos muertos en nuestros pecados. La gente que no tiene a Jesús espiritualmente está muerta y no tiene acceso al trono de Dios. Pero por medio de la fe en Cristo Jesús, usted y yo y todo aquel que quiere, puede tener acceso. Porque Él ya se entregó, Él ya abrió el templo, Él murió para que usted y yo pudiéramos entrar. Es interesante, ¿no? Ahora, quizá usted se está preguntando, ok, está bien, Roberto. ¿Pero qué es fe? Bueno, más adelante lo vamos a ver cuando lleguemos al capítulo 11. La fe, la certeza, es la confianza de las cosas que no se ven. Es confiar que lo que Dios hizo, que lo que Dios dice, Él lo va a cumplir. Eso es tener fe. ¿Por qué le digo esto? Porque muchas personas piensan que fe es solamente algo a ciegas, ¿verdad que sí? Es como decir, tú tienes que confiar en mí a ciegas, pase lo que pase. No, déjeme decir algo. Hay bases para nuestra fe, que es en lo que Jesucristo Jesús hizo a la cruz. Que Él se entregó para que usted y yo pudiéramos tener esto. Y es ahí donde nuestra fe está bien anclada. En que el sacrificio que Jesús hizo satisfació, ¿sabe? Todos los requisitos que el Padre tenía para que usted y yo pudiéramos entrar a su presencia. En el libro de los Hechos, en el capítulo 8, hay una ilustración también de alguien que quiso tener acceso al poder de Dios y le dijeron que no podía. En el capítulo 8 está la historia de un hombre que se llamaba Simón. Y dice que Simón, al ver cómo los apóstoles hacían milagros y que tenían el poder del Espíritu Santo, dice, él fue y les quiso pagar y comprar ese poder. O sea, de haber dicho, aquí hay un truco, ¿verdad que sí? Se da cuenta los magos, los que hacen magia y todo eso, los trucos existen desde antes. Y sabe que hoy en día hay personas que se dedican a inventar ese tipo de trucos y se los venden a esos magos famosos. Esas cosas que usted ve que a veces pasan, ¿verdad que sí? Cuando ve que cortan a las personas a la mitad y tantas cosas que hacen. Todos son trucos visuales. Y yo creo que Simón pensó eso, dijo, estos tienen algo, ¿verdad que sí? Y fue y los quiso comprar. Y le dijeron, tú no tienes parte ni suerte en esto. ¿Por qué? Porque Simón no tenía una relación con Cristo Jesús. Así también hoy en día, ¿sabe? Si no tenemos una relación con Cristo Jesús, no podemos tener acceso al Padre. No podemos tener acceso al lugar santísimo. Ahora, que Dios es grande en misericordia y que Dios va a escuchar las oraciones de la gente, claro que sí, ¿sabe? Porque Dios es un Dios de misericordia. Y si usted le busca a Él,
usted lo va a encontrar. Pero hay algo, ¿sabe? Después de que usted clama a Él, Él le va a responder y dentro de su respuesta siempre lo va a llevar a usted, siempre va a llevar a las personas a que tengan una relación con Cristo Jesús. Por eso es importante que usted y yo entendamos eso, para que usted y yo podamos aplicarlo a nuestra vida. En el verso 22, vea que dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados pues, ¿verdad que sí? Los corazones de mala conciencia y lavados nuestros cuerpos, wow, con agua pura. Entonces ya dice, ok, ¿cómo es que nos podemos hacer? Bueno, ya vimos que nos podemos acercar, ¿cómo? Por lo que Él hizo. Pero vea que ya habló Él de la parte que Dios hizo, entregó a su Hijo, se sacrificó, ahora está la parte de nosotros. Dice, oh Roberto, tú dijiste que no teníamos nada que, no teníamos que hacer nada. Es verdad, no tiene que hacer nada para recibir salvación. Pero para que esa salvación, esa fe empiece a tomar efecto en su vida, ¿cómo se tiene que acercar? Dice, bueno, acérquese con un corazón sincero. ¿Por qué dice eso? ¿Se ha puesto a pensar usted? Porque habemos muchas personas que nos podemos acercar a Dios, nos podemos acercar a la iglesia solamente por algo de conveniencia, ¿no cree? Estoy seguro que usted conoce personas que son amigos de usted, o quizás son sus hijos. Cuando se acercan le dicen, ay mami, ay papi, te quiero mucho, y lo abrazan y lo besan. La mayoría de nosotros, ¿qué es lo primero que decimos? ¿Qué quieres? Porque quieren algo, ¿verdad que sí? Porque hay algo de conveniencia. Quizá usted tiene esos amigos que, cada vez que lo ven, algo le piden, ¿verdad que sí? O quizá usted es esa clase de amigo. Entonces, primero que nada dice, tiene que acercarse, dice, acerquémonos con un corazón sincero. Acercarnos y decir, Señor, tal y como somos, aquí estamos. Esto es bueno para nosotros porque vea, no tenemos que limpiarnos antes de acercarnos a Dios, aunque algunas personas piensan así. Uno dice, les habla a usted de acercarse a Dios y dice, es que primero tengo que hacer esto, tengo que quitarme esto. No, dice, si usted se acerca con un corazón sincero, entonces va a suceder algo en plena certidumbre de fe. Completamente seguro que si usted se acerca, Dios lo va a aceptar. Completamente que si usted se acerca a Él, vea, dice, purificado nuestros corazones de mala conciencia. No es algo que usted dice, primero tengo que quitarme la mala conciencia, todas estas cosas que me estorban. No. O no es que cuando dice aquí que tenemos que acercarnos y lavado los cuerpos con agua pura, no es eso, ¿sabe? Es un proceso en el cual pasamos por medio de la fe, aceptamos a Cristo Jesús y después empieza a obrar en nosotros el Espíritu Santo y nos empieza a quitar, nos empieza a limpiar esas cosas que antes nos estorbaban, esas cosas que antes teníamos en nuestra vida. Yo me puse a pensar, ¿cuáles son las cosas que más afectan con las personas? Y dije, acerquémonos, con esa certidumbre de fe, dice, en nuestra conciencia, en cómo nuestra mente, ¿verdad que sí? Es algo que el enemigo utiliza eso para sembrar dudas en lo que Dios dice. Pero también habla de cómo Dios quiere limpiar su manera de pensar y mi manera de pensar. Levante la mano el que era más mal pensado antes de tener una relación con Cristo Jesús. Todos ustedes serán mal pensados. Usted nunca ha tenido un pensamiento malo. Levante la mano el que nunca ha pensado nada malo. Porque el que esté a su lado que le pegue por mentiroso. ¿Ok? Todos, ¿verdad que sí? Entonces viene Dios y nos quiere limpiar de esas cosas. Lavado nuestros cuerpos. Esto no quiere decir que a Dios no le gusta si se baña o no se baña. No, ¿ok? Pero recuerde, cuando nuestro Señor Jesucristo estaba lavando los pies de los discípulos, ¿verdad que sí?
Dice, ustedes ya son limpios. ¿Por qué? Por la palabra. ¿Por qué? Porque cuando empezamos a tomar posesión de esa fe que hay en Cristo Jesús, dejamos que su Espíritu Santo empiece a obrar en nosotros, la verdad es que Él empieza a poner esos deseos en nuestro corazón. De saber qué es lo que Dios dice en su palabra. Y empieza a haber un cambio, una transformación en usted y en mí. ¿Por qué? Porque Dios quiere obrar en nosotros. Porque nos damos cuenta de la necesidad que tenemos. Entonces, comienza primero con esa fe que vemos por la necesidad que tenemos. La necesidad que tenemos, ¿verdad que sí? De acercarnos, de que no podemos hacer nada para poder acercarnos a Dios. Es solamente a través del sacrificio. Comienza cuando empezamos a recibir evidencia de lo que Dios está haciendo en nosotros, a través de nosotros, y después es cuando damos el paso y decimos, ok, yo creo, y nos acercamos confiadamente. Y cuando hacemos ese paso en fe, eso nos lleva a la segunda cosa que pasa cuando respondemos en decir, ¿qué vas a hacer con lo que tú sabes? ¿Qué dices? Bueno, la segunda cosa es que confiamos en esperanza. Si nuestra fe nos lleva a tener esperanza en lo que Dios hizo, en el verso 23, dice, retengamos firme la confesión de la esperanza sin vacilación, porque fiel es el que lo ha prometido. Si Él no solamente dice que tengamos fe, pero dice que también necesitamos esperanza. Por eso dice, acerquémonos confiadamente, porque ya lo que Dios requería, lo que el Padre requería, está ya pagado. Ya alguien pagó por nosotros, pero ahora dice, retengamos la firme, ¿qué? ¿Qué dice? Confesión de la esperanza, sin vacilación, porque es fiel el que lo ha prometido. Esto es necesario para la vida del creyente, porque sin esperanza, cuando perdemos la esperanza, mejor dicho, se ha dado cuenta que ya no nos dan deseos de seguir adelante. ¿Verdad que sí? Es como cuando usted, supongamos, está caminando y se cansa, ya no quiere seguir, pero dice, ya casi llego. Y cuando llegue, lo va a estar esperando, ¿verdad que sí? Un vaso de agua helada, bueno, Coca-Cola, ok, para que tenga más ánimo, ok. Y usted, aunque está cansado y siente que ya no puede, el pensar en la Coca-Cola con hielo, que lo va a estar esperando, que está, ¿ya ve cómo se está poniendo usted? Continúa, ¿verdad que sí? En nuestro caminar con Cristo Jesús, muchas veces van a haber situaciones en las cuales nos hemos apropiado de la fe, sabemos que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, que vamos a recibir misericordia, pero por las circunstancias, por los problemas que pasamos, sabe que muchos cristianos se desaniman y ya no quieren seguir. Y muchas veces nos preguntamos, ¿realmente vale la pena? Sobre todo cuando vemos a nuestros vecinos, ¿verdad que sí? Sobre todo cuando vemos a nuestros amigos o familiares, incluso a otras personas que van a la iglesia, que hacen lo que les da la gana y parece que les va bien. Y usted dice, Señor, yo trato de obedecerte en todo. Y mira, y caemos, ¿sabe qué? Podemos decir, en un hueco en el cual decimos, si no hay esa esperanza, no voy a poder salir de aquí. En el Salmo 73 sucedió eso, ¿sabe? Este hombre dice que iba tan desanimado porque vio que a todos les iba bien. Dice, hasta a los impíos les va mejor que a mí. Él había obedecido, él estaba bien, y sin embargo dice, Señor. Y tan desanimado iba, dice, pero entonces, dice, cuando llegó a la casa del Señor y vio el futuro de ellos, dice, fue ahí donde se animó. Así también usted y yo, ¿sabe?
Van a pasar situaciones en su vida. Van a pasar problemas, circunstancias en los cuales a veces usted va a decir, ¿realmente vale la pena seguir? Y si usted se mantiene firme en esa esperanza de que, ¿sabe qué? Usted y yo vamos a vivir para siempre en la presencia del Señor. Incluso sabe que Pedro en su primera epístola dice que ni siquiera deberíamos de comparar lo que estamos sufriendo en este tiempo con las bendiciones venideras. ¿Por qué? Porque esto es temporal. Yo sé que usted dice, pero Roberto, tú no sabes lo que yo estoy pasando. Es verdad, yo no sé. Y quizá yo no entiendo. Pero Dios sabe. Dios entiende. Y tenemos ejemplos, ¿sabe? De personas que pasaron circunstancias tan difíciles. Pero en todo eso, Dios los mantuvo. Porque tenían puesta su esperanza en lo que Dios había dicho. Retenían firmemente la confesión, ¿verdad que sí? Retenían firmemente las promesas que Dios le había hecho. Póngase a pensar en José. Si usted lee la vida de José se va a dar cuenta. Era aborrecido por sus hermanos. Sus 10 hermanos lo echaron en un pozo, luego lo vendieron como esclavo. Cuando llegó allá donde lo vendieron como esclavo, después fue acusado de que había molestado a una mujer y lo metieron a la cárcel. Cuando estaba en la cárcel, 2 personas le dijeron, no, te vamos a ayudar a salir. Ellos salieron, ni siquiera se acordaron de él. Sin embargo, él se mantuvo ahí. Y sabe que después Dios lo levantó y fue el segundo más poderoso que había en el imperio. ¿O qué tal Daniel? Fue llevado cautivo a un lugar donde estaba en contra de toda cultura. Y sin embargo, dice, él decidió no contaminarse. Y Dios lo exaltó. Y quizás usted dice, bueno, pero esos son hombres de fe, Roberto. No, bueno, déjeme decirle algo. En Segunda de Reyes está la historia, Segunda Reyes 5, está la historia de una mujercita, de una jovencita. Dice que fue tomada cautiva y luego fue llevada y estaba sirviendo en la casa de Naamán como esclava. Y Naamán estaba enfermo. Y cuando estaba ahí, estaba enfermo y dice que esta mujer le dijo a la esposa de Naamán, si mi señor supiera que hay un profeta en Israel, y si fuera allá, él lo sanaría, él lo sanaría. Y yo me puse a pensar, todos pasamos por cosas difíciles, pero póngase a pensar en esta situación. Fue llevada, fue secuestrada, fue llevada a una tierra lejana y fue puesta como esclava. Usted ha pasado por cosas difíciles, pero el que la secuestren y se la lleven a ponerla de esclava, yo creo que está más o menos como entre las 5 cosas más duras que a una persona le puede pasar, ¿no cree? ¿Qué tal que le sucediera a usted? ¿Cómo reaccionaría? Yo me puse a pensar en eso. Si me hubiera pasado a mí, yo supiera que el que me tiene como esclavo está enfermo, le diría, yo sé dónde está la solución, pero que se muera. O usted no. Pero sin embargo, por la esperanza que esta muchachita tenía en el Dios que ella conocía, se mantuvo firme. ¿Cuánto más usted y yo, sabe? En lo cual usted y yo vemos y decimos, wow, todo esto puede pasar, pero sin embargo, tengo esa confianza de que Dios está conmigo. Y quizá la situación en la cual usted está pasando o va a pasar, quizá va a durar poco tiempo, quizá va a durar mucho tiempo, pero déjeme decirle algo, Dios es fiel. ¿Por qué dice? Porque es fiel el que lo ha prometido. La palabra de Dios dice que Dios no es hijo de hombre para que mienta. Estaba escuchando la historia de un niño. Su papá le dijo, tengo que ir a traer unas cosas, le dijo. Quiero que me esperes en esta esquina y no te muevas porque yo voy a regresar por ti. El papá fue y en el camino se le descompuso el carro. En el tiempo no había teléfonos como hoy en día, ¿verdad que sí?
Y estuvo el papá todo preocupado. Habían pasado 6 horas ya y recién le estaban terminando de arreglar su carro. El papá todo preocupado pensaba, ¿qué va a pasar con mi hijo? Y él estaba desesperado. Y cuando regresó, él esperaba encontrar a su hijo. Usted sabe, todo desesperado, ¿verdad que sí? Quizá ya ni ahí. Pero cuando lo vio, se sorprendió que su hijo tranquilamente estaba ahí dando vuelta en la esquina donde lo había dejado. Y su papá le dijo, ¿no te asustaste? Y el niño le dijo, ¿por qué? Tú me dijiste que ibas a venir. Tú eres mi papá. Tú dijiste que ibas a estar aquí. Tú no me dijiste cuándo, pero dijiste que ibas a venir. Así es Dios nuestro Padre, ¿sabe? Quizá usted ahorita está pasando por una situación difícil. Quizá ahorita hay un problema en su hogar, en su matrimonio, en su familia. Quizá usted es el problema. Y está buscando la solución. Y dice, ¿qué puedo hacer, Señor? Bueno, si usted se mantiene firme y retiene la esperanza que hay en Cristo Jesús, usted va a ver que Él va a responder. No nada más eso, pero déjeme decirle algo. Hoy en día la situación como está en el mundo, podemos mantenernos firmes y saber que Él va a regresar por nosotros. Luego después viene lo último, ¿sabe? De que tenemos la fe, tenemos la esperanza. Eso despierta en nosotros el amor, porque dice en el verso 24, considerémonos los unos a los otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Consideremos, o sea que veamos cómo nos encontramos y decir, ¿sabes qué? Vamos adelante. Vamos adelante para que podamos hacer las cosas. Esto es interesante, dice considerémonos. La palabra considerémonos habla de vernos el uno al otro y decir, hey, este no está haciendo nada. No sé si alguna vez ha visto usted cómo trabajan lo que le llaman las personas los entrenadores. ¿Verdad que sí? ¿Cuál es el trabajo de un entrenador? El trabajo de un entrenador es hacer que el atleta o la persona a la que él está entrenando haga lo que tiene que hacer, quiera o no quiera, ¿verdad que sí? Quiera o no quiera. Ese es el trabajo de un entrenador, ¿verdad? Cuando quizá, ¿verdad? Que si esa persona que está en natación y se levanta y dice, no quiero nadar, ¿qué es lo que tiene que hacer el entrenador? Tienes que nadar. Tiene que hacer lo que sea. Algunos de ustedes van al gimnasio o han ido al gimnasio, ¿verdad que sí? ¿Y qué es lo que hace la persona que está dirigiendo su clase de Zumba? Salte más alto, ¿verdad que sí? O no sé qué, hoy día ya no, Zumba no está de moda, ¿no? Ok, no sé qué es ahora, ok. Pero ¿qué es lo que hace esas personas? Está hablándoles constantemente a la gente, ¿verdad que sí? Vamos, tú puedes, aunque la otra persona ni siquiera se está moviendo, ¿verdad que sí? Y tú lo puedes hacer, eso es lo que está haciendo. Bueno, ese tiene esa misma connotación con nosotros, ¿sabe? Como creyentes, usted y yo tenemos que hacer eso. Cuando vemos que esas personas andan, ya no quieren seguir, se desaparecen quizá un tiempo, buscar y decir, hey, vamos. Considerémonos, dice, veamos cómo estamos haciendo y animémonos, dice, los unos a los otros para estimularnos. Y vea que primero comienza al amor. Porque cuando usted ama algo, usted va a hacerlo. ¿Sí o no? Véalo con los hijos. Las mamás, ¿qué es lo que hacen por los hijos? Lo que no deberían de hacer. Muchas veces, ¿verdad que sí? Ha conocido personas que cuando no tenían hijos, ¿verdad que sí? Siempre andaban, ¿verdad? Bien arreglados, bien arregladas. El carro bien limpio, ¿verdad? Cada 3 días lo lavaban, ¿verdad que sí? Y luego tienen los bebés. Un moño en la cabeza. ¿Verdad que sí? Manchas de leche por aquí, por acá. Y cuando el niño dice, mami, tengo hambre, mete la mano ahí en el asiento, ahí hay papitas, ¿verdad que sí? De todas las que se han caído, ¿verdad que sí? Iba usted a su casa todo bien arreglado en su lugar, ¿verdad que sí? Luego cuando ya tienen hijos, ¿qué es lo que pasa? Todo anda por todos lados, ¿verdad que sí? Y no es,
Los que son desordenados simplemente que dicen, hey, yo quiero que disfrute por amor, ¿verdad que sí? Aceptan. ¿Ha visto las mamás que antes ni siquiera querían, veían la comida y eran, como dicen por ahí, bien piquis para la comida? Después tienen sus hijos y andan comiendo las obras de ellos, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Por amor, ¿sabe? Cuando usted llega a tener ese amor, empieza a decir, ok, vamos a hacerlo, vamos a obrar. Y por eso dice, vamos a amarnos, a provocarnos al amor, a las buenas obras. Y cuando tenemos amor, empezamos a ver el fruto en eso. Y luego después viene lo último, por amor, dice, no dejemos de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Cuando usted empieza a tener ese amor por el pueblo de Dios, usted quiere estar con ellos. Por eso me da a mí mucha tristeza, ¿sabe? Cuando a veces habemos personas que nos llamamos que somos creyentes y nos sentimos más cómodos con la gente del mundo. Nos identificamos con ellos. Y entonces, ¿dónde está el Espíritu Santo? ¿Dónde está la obra del Espíritu Santo? ¿Dónde está la obra de fe? ¿Dónde está la esperanza que tenemos en Él? De decir, ¿sabes qué? Quizá esas personas de la iglesia están medias locas y algunos están medios feos, pero Dios ha puesto ese amor en mi corazón por ellos, en lo cual yo quiero ver que crezcan en la gracia y en el poder que hay en Cristo Jesús. Y yo creo que es tiempo de que usted y yo empezamos a pedirle a Dios con ello. ¿Por qué? Dice, con mayor razón hoy en día, porque el día se acerca. Estamos cerca, ¿sabe? Del tiempo en el cual el Señor va a venir por usted y por mí. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Quizá usted nunca ha tomado esa decisión de decir, yo no tengo esa decisión, o yo no he tomado esa decisión por fe de tomar posesión de la obra de Cristo Jesús. Quizá usted tiene que tomar esa decisión primero. Es decir, yo nunca he tomado la decisión de aceptar a Cristo Jesús como mi Señor y mi Salvador. Yo no he tomado eso por fe. Quizá usted esté pensando y diga, bueno, yo ya tomé ese paso, pero estoy desanimado y quiero tener esa esperanza que hay en Él. O quizá usted necesita pedirle a Dios que le dé ese amor por su pueblo, por Él mismo, por su obra. Yo no sé dónde usted se encuentra, pero sé que algo le puedo decir. ¿Qué dice usted ahora? Con lo que sabe. Usted tiene que tomar una decisión, yo tengo que tomar una decisión. Y espero que usted tome la decisión, primero que nada, de que si no tiene una relación con Cristo Jesús, tome la decisión de invitarlo a Jesús, para que tome control de su vida. De que usted reconozca que es pecador y que necesita un Salvador. Y que después que invite a Jesús, confiese usted sus pecados, invite a Jesús a tomar control de su vida, tome posesión de la esperanza que hay en Él. Y entonces el amor de Dios se va a derramar en su vida. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos toda honra y toda gloria, Señor. Pero te pido que nos ayudes a cada uno de nosotros. Padre, quizá vemos algunos que tenemos que considerar, Señor, si hemos tomado la decisión que tú nos has llamado de venir y tener una relación contigo. Padre, si hay alguien aquí que no ha tomado esa decisión, yo te pido que tú lo hagas, Señor. La obra para que ellos decidan, tomen esa decisión hoy en día de aceptarte a ti. Quizá vemos algunos, Señor, que por medio de las circunstancias, por medio de las cosas que hemos estado pasando, Padre, nuestra esperanza, Señor, ha ido flaqueando. Pido que cada uno de nosotros, Señor, que estamos pasando por esas situaciones, tengamos esa seguridad de que tú eres fiel y que vas a cumplir lo que tú prometiste, Señor. Padre, te pido que en amor nos provoquemos los unos a los otros a buscarte a ti. Que no lo hagamos, Señor, en un sentido de condenación, sino, Padre, en amor, Señor, para que podamos experimentar esa vida plena que hay en tu Hijo Jesucristo. Te damos toda honra y toda gloria en el nombre de Jesús. Amén.